Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Hernández en la materia en línea de análisis de contenidos. Esta es la actividad número 7 donde hablaremos de los algoritmos de minería de datos. La información va con base en la biblioteca de Microsoft 2012, el artículo Algoritmos de minería de datos. ¿Qué es un algoritmo de minería de datos? Es un conjunto de cálculos y reglas heurísticas que permiten crear un modelo de minería de datos a partir de los datos obtenidos. ¿Qué es una regla heurística? La regla heurística se define como reglas que por experiencia nos permiten tomar decisiones en situaciones complicadas, sin necesidad de hacer un número detallado de cálculos en el proceso o en el diseño. Se usan más en la destilación. Solo las reglas heurísticas han sido probadas. Todas han sido probadas siempre. ¿Cómo sabemos hacer un algoritmo? Un algoritmo, primeramente, analiza datos. Primeramente analiza datos. Posterior a eso define los parámetros para crear un modelo de minería de datos. Y después los datos se aplican en todo el conjunto de datos. Analizar, definir parámetros, aplicar datos. A todos al conjunto de datos. Lo sé, suena raro. Analizo los mismos datos y después los conjunto. Sí, así es. Los datos se aplican en todo el conjunto de datos. El modelo de minería de datos crea un algoritmo que a partir de los datos puede tomar diversas formas. Una de ellas puede ser un conjunto de clústeres que describen cómo se relacionan los casos de un conjunto de datos. Puede ser un árbol de decisión que predice un resultado, un modelo matemático que predice las ventas o un conjunto de reglas que describen cómo se agrupan los productos en una transacción. En Microsoft se proporcionan varios algoritmos que pueden usar en las soluciones de minería de datos. ¿Cómo elegir el algoritmo correcto? Hay diversas maneras, más bien hay dos maneras de elegir un algoritmo correcto. Una sería por el tipo de algoritmo que necesites o por la tarea específica que necesites. Existen diferentes tipos de algoritmos. Están los algoritmos de clasificación que predicen una o más variables discretas basándose en otros atributos del conjunto de datos. Están los algoritmos de regresión que predicen una o más variables continuas. Están los algoritmos de segmentación que dividen los datos en grupos o clústeres. Están los algoritmos de asociación, como lo dice el nombre, asocian. Buscan las relaciones o las correlaciones entre los diferentes atributos de un conjunto de datos. Están los algoritmos de análisis de secuencia, que es básicamente un resumen de secuencias o episodios frecuentes como un flujo de rutas en la web. Ya definimos los tipos de algoritmos que hay y ahora vamos a pasar a los algoritmos por tarea. Por ejemplo, para predecir un atributo discreto, lo ideal sería un algoritmo de árboles de decisión o un algoritmo de clústeres. Para predecir un atributo continuo, lo ideal sería un algoritmo de serie temporal. Para predecir una secuencia, un algoritmo de clústeres de secuencia, no un algoritmo de clústeres normal, un algoritmo de clústeres de secuencia. Para buscar grupos de elementos comunes en las transacciones, es un algoritmo de asociación. Y para buscar grupos de elementos similares, un algoritmo de clústeres o un algoritmo de clústeres de secuencia también te podría funcionar. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que tenemos que hablar de los algoritmos de minería de datos. Recuerden que esta información fue basada con base en la biblioteca de Microsoft en el artículo Algoritmos de minería de datos. Muchísimas gracias. Yo fui Daniel Hernández. Esta fue la actividad 7 de métodos de análisis de contenido, donde hablamos de los algoritmos de minería de datos.